Buenas tardes, qué gusto verles por aquí en esta segunda entrega de enseñanzas acerca de escatología. Vamos a comenzar con nuestro lema como siempre, hermanos. Qué bueno verle por ahí. Nuestro lema dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que el EBB San Rafael sea una iglesia saludable y generosa. Es una bendición poder tener aquí para estar compartiendo, como le decía, esta segunda enseñanza acerca de la escatología. Así que iniciemos. Todas las personas le tememos a algo. Algunos cuando eran chiquitos le decían, ahí viene el coco, o ahí viene el viejillo que roba chiquillos. Y asustaban. Otros le tienen miedo a casarse. ¿Será la voluntad de Dios? Hay otros que le tienen miedo a la suegra. Bueno, a quien le tiene miedo a algo, ¿verdad? A algunos les da pavor quedarse encerrados en un espacio cerrado. Imagínese quedarme encerrado en un ascensor, dicen algunas personas. Hay gente que le da miedo a las escaleras eléctricas. Yo he conocido personas así. En fin, todos tenemos temores. A los discípulos también les pasó. Jesús les dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero si hay algo, aunque todos tengamos diferentes temores, en los que coincidimos la gran mayoría de personas, es el temor a la muerte. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. Tal vez porque significa perder a alguien querido. O tal vez abandonar a alguien. Yo he escuchado gente que dice, si yo me muero, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Si yo me muero, ¿quién va a cuidar a mis padres? Muchos piensan en antes de la muerte, pero lamentablemente no muchos piensan después de la muerte. Y deberíamos de pensar en ello, porque tarde o temprano todos pasaremos a lo que hay después de la muerte, excepto un grupo del que hablaremos en la siguiente enseñanza, que será el que no verá muerte. Pero eso no es para ahorita. Fuera de este grupo, todos los demás gustaremos la muerte física de una otra manera. Así que hoy hablaremos de una de las ramas de la escatología que vimos en la enseñanza anterior, la escatología personal, la que tiene que ver con el futuro de uno como persona. Asuntos como la muerte, el estado intermedio o el sueño, descanso de las almas que llaman algunos, la resurrección, el juicio y dónde residirá una persona eternamente. Esta enseñanza tiene dos partes. La primera la vemos ahorita y en el siguiente video vamos a ver la otra parte de esto. Pero para hoy tenemos lo siguiente: el texto bíblico que hemos estado usando para comenzar a hablar acerca de un tema, la muerte. Y hay gente que no le gusta escuchar esto, pero es algo real. Y entre más bíblicamente lo entendamos, mejor nos irá. Así que le invito a ir a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4, que es nuestro versículo que hemos estado usando como lema. 1 Tesalonicenses 4, el versículo 13. 1 Tesalonicenses 4:13, la palabra de Dios dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que os entristezcáis, que ignoréis acerca de los que duermen, que no se ponga triste como los que no tienen esperanza. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte, de la escatología personal. Vamos a dar un poquito de contexto. Usted va a ir aquí viendo el repaso que vamos a hacer en este momento en la pantalla. Primero que todo, repasemos. La semana o la enseñanza anterior vimos que la humanidad está dividida en cuatro partes: creación, caída, redención y la cuarta parte que falta es restauración, que en palabras del pastor MacArthur implica la derrota del mal y el establecimiento de Dios en la tierra. Por el contrario, hermanos, la escatología revela los acontecimientos venideros asociados con la restauración final de todas las cosas. Entonces se trata la escatología, con ver todo lo que va a pasar al final. No es algo que sea menor o que sea por ahí, es algo muy importante. El término escatología, por si alguno se lo está preguntando, viene del griego, el vocablo griego es yatos y de logia, que estas dos palabras unidas significa el fin o el estudio de las últimas cosas. En el contexto de la doctrina cristiana, la escatología es ver todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos asociados a Jesús y lo que él enseñó, en el caso de la escatología general, y también lo que tiene que ver con el futuro de cada persona, lo que conocemos como escatología personal. Esas son las dos ramas de escatología que hay: la escatología personal y la escatología general o cósmica. Y vamos a hablar de la escatología personal. La escatología personal es la que trata el futuro de la persona humana y asuntos como la muerte, la resurrección,
el juicio, qué pasa cuando muero, es lo que se estudia en esta escatología y eso vamos a hablar en esta enseñanza. Vamos a entrar en materia. Comencemos con una pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Porque la escatología personal responde a la pregunta, ¿qué pasará cuando mi vida acabe? La Biblia enseña que hay un destino para creyentes y hay uno para no creyentes o para incrédulos. Esta era parte de la duda que albergaba el corazón de los tesalonicenses. Otra vez el versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano, déjeme decirle esto, amigo que nos ve. La muerte es el destino de los seres humanos. Aunque todos reconocen esa contundente realidad, solo la Biblia revela su origen, su relevancia y lo que debe suceder para que la muerte sea derrotada. Y sabe, esto es importante para hablar de este punto. La muerte no es la no existencia. He escuchado que la gente dice, y la gente deja de existir. No, no es la no existencia. El principal significado de la muerte es la separación. Eso es lo que es muerte, una separación. La Biblia habla de 3 tipos de muerte y eso es lo que vamos a ir estudiando hoy. Entonces, ¿la muerte qué es? La muerte es la separación de este mundo. Eso es lo que es la muerte. La separación de este cuerpo físico que tenemos con la parte inmaterial del ser. Y la Biblia habla de 3 tipos de muerte. Vamos a ver, número 1, aquí está. En primer lugar, la muerte física. ¿Qué es eso? Cuando nuestro corazón, nuestra mente dejan de funcionar, se produce la muerte física y en este punto ocurre una separación entre el cuerpo y el alma, espíritu de la persona. Santiago declaró esto, el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago 2:26 dice eso. Respecto a la muerte física, en Eclesiastés, el predicador dijo, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Esa es la muerte que todos experimentamos, la muerte física. Segundo, la muerte espiritual, que implica la separación de Dios. La Biblia enseña lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué están destituidos? Porque la muerte llegó a ellos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, todas las personas concebidas nacen en un estado de separación espiritual de Dios. Es lo que dice Salmo 51:5. Esto ocurre por el pecado de Adán, como le estaba comentando. Es más, la Biblia dice en 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. Efesios 2:1 dice que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese era el estado natural que todos tenemos. Entonces tenemos la muerte física, que es la que todos vamos a experimentar, la de esta carne. La muerte espiritual, todos nacemos muertos espiritualmente. Y lo tercero, la muerte eterna, que es el castigo y la exclusión de la presencia de Dios por toda la eternidad. Esto es lo que dice 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9. 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Puede buscarlo en su Biblia. Está unas cuantas hojas después de lo que estamos leyendo en nuestro texto. 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí dice, hermanos, eso, que esas personas están completamente excluidos y esa es la muerte espiritual, la muerte eterna, hermanos. ¿Sabe? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de poder en llama de fuego, dice el versículo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, eso es lo que dice, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que les ocurre a los que mueren físicamente mientras están espiritualmente muertos. Todos morimos físicamente. Si usted cuando muere físicamente está muerto espiritualmente, va a morir eternamente. Hay personas, lamentablemente una gran mayoría, va a experimentar 3 tipos de muerte: la física, la espiritual y también la muerte eterna.
de esa muerte eterna están excluidos aquellos que depositan su confianza en Jesús como su Señor y Salvador. A eso solo gustará la muerte física. Bueno, si es que el Señor no viene antes por nosotros, pero ese es tema de la siguiente enseñanza. Quien logre tener vida espiritual no va a tener una muerte eterna, va a tener vida eterna. Y hermanos, yo quiero que veamos ahorita 5 verdades bíblicas principales sobre la muerte. Así que ya hemos visto qué es la muerte, hemos visto los 3 tipos de muerte y ahorita veremos verdades bíblicas acerca de la muerte, verdades bíblicas principales sobre la muerte. Primera verdad. La primera verdad es que el pecado es la causa de la muerte. ¿Saben? Muchas personas dicen que la muerte es el resultado de procesos naturales que surgen de un universo aleatorio y casual. Dicen, bueno, es que el cuerpo va descomponiéndose y terminamos todos muriendo. Y eso lo dicen, yo creo, para aliviar su conciencia, no solo de la muerte, sino lo que sigue después de la muerte. La muerte sucede, como vimos ahorita, porque el primer hombre, Adán, pecó contra el Creador. A él se le dijo en Génesis 2, lo que está bien y lo que está mal, y lo que podía hacer para vivir y aquello que podía hacer y que iba a terminar muriendo. ¿Sabe? Romanos 5:12, ya lo mencionamos, vamos a volverlo a ver, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, ¿qué? La muerte. En su núcleo central, la muerte es un asunto espiritual que tiene consecuencias de amplio espectro y de largo alcance. Entonces, el punto número 1 es el pecado, hermanos, es la causa de la muerte. Punto número 2, la muerte es real, no es una ilusión. Existe una separación real entre el cuerpo y el alma. Aunque los cristianos lo reconocen esta verdad, hay algunos cultos y sectas pseudocristianos que han negado la realidad de la enfermedad y de la muerte. Pero la muerte no es una ilusión, la muerte es real. En tercer lugar, la muerte no es natural. Entonces, la causa del pecado es la muerte es real, no es una ilusión. Y tercero, la muerte no es natural. Antes de que usted piense algo y que usted diga, ¿cómo que no es natural? Recuerde esto, Dios no creó al hombre para morir. Y llegará el día en que la muerte será derrotada. La muerte no estará presente en el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor hará, no estará presente. Por tanto, la muerte es una intrusión, es un enemigo, un intruso en el universo de Dios, una enemiga que tiene que ser vencida. Es más, respecto al reinado futuro de Jesús en el reino, Pablo declaró, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, 1 Corintios 15:26. Asimismo, el apóstol Juan reveló que la muerte será lanzada al lago de fuego, Apocalipsis 20:14. La muerte se dirige hacia la derrota a causa de Jesús. Y el creyente puede regocijarse como lo hizo Pablo cuando dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:54 y 55. Entonces la muerte no es natural. La muerte es resultado del pecado. Como vimos, el pecado es el que la causa. Es real, pero no es natural, porque un día va a dejar de existir. Cuarto punto. La muerte nos lleva a dar cuentas. Yo tenía un amigo en la universidad que decía así, es que yo no creo en el más allá. Y yo siempre le decía lo siguiente, si después de esta vida no hay nada más allá, no hay ningún problema. Nos morimos y nos quedamos ahí. Pero ¿qué pasa si después de esta vida sí hay un más allá? Si hay algo, sería una lástima no estar preparados. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Sabe? Todos daremos cuenta, lo creamos o no, lo queramos o no. La muerte no es la transición garantizada a una no existencia pasible o nirvana, como algunas religiones creen, que usted comienza a ir reencarnando cada vez en algo mejor hasta que un día llega una nirvana. No es eso. Tampoco es el cielo por defecto para todas las personas. Hay religiones que cuando alguien se muere automáticamente lo colocan en el cielo. Aquí en Costa Rica está muy arraigada en el tradicionalismo. ¿Ha escuchado personas que dicen, ay, que Dios lo tenga en su santa gloria? O que dicen, que de Dios goce. Bueno, porque hay una creencia que algunos dicen, cuando muere, todo el mundo va al cielo. Todo el mundo es bueno. Pero la muerte, lo cuarto es que nos lleva a dar cuentas. Todos daremos cuenta después de que muramos, todos. Qué sorpresa usted diga, yo no creo eso. Y cuando muera y abra sus ojos diga, tengo que dar cuenta de lo que he hecho. Wow.
Entonces tenemos que la muerte es causada por el pecado, la muerte es real, no es una ilusión. También tenemos, mis hermanos, que la muerte no es natural. Y lo cuarto es que la muerte lleva a dar cuentas. Veámoslo a quinto. La muerte es una transición de un estado de existencia a otro. No es decir, transferir de existir a no existir. No, no, es una transferencia. Los creyentes efectuarán una transición al cielo intermedio donde residen con Dios, con Jesús resucitado, con ángeles y los creyentes fallecidos con anterioridad. Apocalipsis 6 del 9 al 11 me habla de esto. Los no creyentes se dirigen al Hades, un lugar temporal para el castigo de los impíos. Lucas 16 del 19 al 31, con el ejemplo del rico y Lázaro me habla de esto. Estas verdades que hemos visto entonces son 5 y son muy importantes para entender la escatología personal, porque hay personas que, por ejemplo, piensan que al morir todo se acaba, pero si usted es un cristiano bíblico, usted no va a defender eso. Usted es un cristiano bíblico, usted va a decir las cosas como Dios quiere que se digan, y va a ver las 5 razones que hay para esto. Dice, ¿cuáles son las 5 verdades bíblicas? Bueno, que la causa de la muerte es el pecado, que la muerte es real, que la muerte no es natural, que la muerte me lleva a dar cuentas y que la muerte es una transición, no es una no existencia, es una transición a otra existencia, ya sea en el cielo o en el Hades. Ahora, nuestro siguiente punto. ¿Para qué usa Dios la muerte de los creyentes? Porque alguien se muere, ¡ay! La gente se muere y la gente dice, ¡ay, qué mal! ¿Qué me pasa? ¿Para qué usa Dios la muerte de los creyentes? Yo quiero que hagamos esto porque muchas veces hay personas que malinterpretan diciendo, pero si era tan bueno, si estaba tan cerca de Dios, ¿por qué murió? Bueno, hay que ver las razones. Como le decía ahora, la Biblia explica cuáles son los propósitos de la muerte. Ya hemos hablado de las realidades de la muerte en general, pero quiero que veamos 5 puntos de por qué mueren los creyentes. Primero, la muerte no es castigo para los creyentes. Esto es muy importante. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los creyentes. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que aunque los creyentes mueren, no debemos ver la muerte como un castigo de parte de Dios o de alguna manera resultado de una pena que se nos aplica por nuestros pecados. No, no, no. Es cierto que la pena del pecado es muerte, pero esa pena ya no se aplica a nosotros. No en términos de muerte física, ni en términos de muerte espiritual, ni en términos de muerte eterna. Todo esto ha sido pagado por Cristo. Entonces, lo primero que es la muerte no es castigo para los creyentes. ¿Para qué usa Dios la muerte de los creyentes? Segundo punto, la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. Como veíamos ahora, si Adán no hubiese pecado, no tendríamos que morir. Porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En su gran sabiduría de Dios, Dios decidió no aplicar de una vez por todas los beneficios de la obra de Cristo. Piensen esto. Más bien, Él ha escogido aplicarnos los beneficios de salvación gradualmente en este tiempo. ¿Cuáles beneficios de salvación tenemos ahorita? Tenemos la paz con Dios. Es donde tenemos acceso al trono de la gracia. Ya tenemos beneficios reales en este momento. Como ya lo vimos, un día el Señor desaparecerá completamente la muerte. Pero mientras tanto, es el fin de este mundo caído. De esta forma, el último enemigo del creyente todavía no ha sido destruido. Y Dios ha escogido permitirnos experimentar la muerte antes de que obtengamos todos los beneficios de la salvación que han sido ganados por nosotros. Así que la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. La muerte no es castigo para los creyentes, es el resultado final de vivir en un mundo caído. ¿Y para qué usa Dios entonces la muerte de los creyentes? Número 1, Dios usa la experiencia de la muerte, tercero, la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. ¿Usted alguna vez había pensado en eso? Que Dios permite la muerte para completar nuestra santificación. Déjeme explicárselo. Dios puede permitir el sufrimiento para fortalecernos a fin de que podamos lograr una mayor capacidad de confiar en Él y resistir el pecado en la senda desafiante de la obediencia. ¿Saben quién vemos esto claramente? En Jesús, quien aunque no tenía pecado, sin embargo, dice Hebreos 5:8, por lo que padeció aprendió obediencia. Él fue perfeccionado, según Hebreos 2:10, por aflicciones. Por consiguiente,
mis hermanos, mis amigos que nos ven, debemos ver toda la adversidad y sufrimiento que nos viene en la vida como algo que Dios nos envía para hacernos bien, porque fortalece nuestra confianza en Él y nuestra obediencia, y en última instancia aumenta nuestra capacidad de glorificarle. Entonces, la muerte tiene un propósito y es completar mi santificación. Consecuentemente debemos ver el envejecimiento, la debilidad y a veces la enfermedad que lleva a la muerte como una manera que Dios nos permite atravesar, a fin de que por este proceso nuestra santificación pueda ser aumentada y en última instancia completada cuando vayamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es el reto que el Señor da a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, que sin lugar a dudas es algo para todo creyente. Pablo dice que la meta en su vida es llegar a ser como Cristo. Filipenses 3:10 dice algo precioso sobre esto. Vea lo que dice Filipenses 3:10. La palabra del Señor dice así. Pablo hablando dice, a fin de conocerle cuando ya esté delante de Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! Así que uno de los propósitos de la muerte es santificarnos. Y ya podemos entender que la muerte no es castigo para los creyentes, que la muerte es el fin de la naturaleza caída, ¿verdad? Por eso es que sucede, pero el Señor usa la muerte en el creyente primero para santificarle. Número dos, Dios usa la muerte en el creyente para completar nuestra unión con Cristo. ¿Sabe? Dios nos permite experimentar la muerte en lugar de llevarnos de inmediato al cielo cuando nos convertimos en creyentes. Porque mediante la muerte imitamos a Cristo en lo que Él hizo y por consiguiente experimentamos una unión más íntima con Él. Eso es lo que leímos aquí en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, mis hermanos amados, saben, nuestra experiencia de la muerte muestra nuestra unión con Cristo. Está hecho para que nuestra unión con Cristo sea completa. Nuestra santificación es completa cuando morimos. Nuestra unión con Cristo es completa cuando morimos. Y un tercer punto, nuestro quinto punto en total, nuestra experiencia de muerte sirve como un testimonio a otros creyentes y a incrédulos. ¿Sabe lo que dice la teología histórica? Que lo que más avivaba el cristianismo en los tiempos del Señor, después de la iglesia primitiva, era que la gente se abrazaba y morían. Eso cuenta la historia en el Coliseo Romano, y que la gente los ve y decían, ¿cómo ellos están dispuestos a morir? ¿Se acuerda la historia bíblica? Por ponerle un ejemplo, en Nabucodonosor, con los tres amigos de Daniel, con Azarías, Misael y Ananías, estaban dispuestos a morir. Y cuando él vio eso, él terminó glorificando a Dios, Nabucodonosor. ¿Sabe? Cuando el creyente logra morir, su muerte es un testimonio poderoso. En la actualidad, yo he podido ir a unos cuantos funerales. ¿Qué diferente es el funeral del cristiano y el funeral del que no es creyente? Son muy diferentes. Y esto se convierte en un poderoso testimonio para alentar a los creyentes y para llamar la atención al incrédulo de cómo la muerte física tiene un matiz diferente al que está en Cristo. ¿Sabe? Cuando muere un creyente hay dolor, hay aflicción, claro que sí, pero es muy diferente cómo se manejan las cosas. Y así como la muerte tiene un propósito de santificarnos completamente, de unirnos completamente con Cristo, tiene un propósito de poder ser un testimonio para el creyente y para el incrédulo. Para que el incrédulo diga, yo quiero tener esa paz que tiene esa persona y los demás que están a su alrededor, que aún con dolor saben dónde está esa persona. Así que la muerte, primero, no es un castigo. Dos, la muerte es el resultado del mundo caído y es el mundo en el que estamos. Tres, Dios la utiliza para santificarnos. Cuatro, Dios lo utiliza para completar nuestra unión a Cristo. Y cinco, Dios lo utiliza para dar un testimonio. Yo quisiera terminar en esta tarde reflexionando acerca de lo que aprendemos nosotros con esto que hemos visto. ¿Qué aprendemos nosotros, hermanos? Quiero hacer un repaso rápido de lo que hemos visto. Primero, que la muerte es la separación. Eso es el objetivo principal que hay detrás. Es una separación
de este mundo hacia el siguiente mundo, del cuerpo físico, de la parte física y la parte que es inmaterial. Es una separación. Segundo, que la muerte tiene un propósito de parte de Dios y que tiene evidencia de verdades bíblicas. Entonces, hay muerte física, hay muerte espiritual y muerte eterna, pero hay verdades. Hay 5 verdades que tenemos nosotros, y es que el pecado es la causa de la muerte, que la muerte es real, que no es una ilusión, que la muerte no es natural, por eso Dios la va a terminar, la va a acabar, que la muerte nos lleva a dar cuentas, y quinto, que es una transición de estado de existencia a otro estado. Y lo último que acabamos de ver, 5 puntos de cómo Dios o cómo interactúa la muerte con el creyente. Bueno, como lo acabamos de mencionar ahorita, mis amados hermanos, la muerte no es un castigo para el creyente. Segundo, es el resultado de un mundo caído. Y el creyente sigue estando aquí, seguimos estando aquí. Pero Dios lo utiliza para santificarnos completamente, unirnos a Él completamente y ser un testimonio. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto de manera práctica? Creyente, el Nuevo Testamento nos anima a ver nuestra propia muerte no con temor, sino con gozo, ante la perspectiva de ir a estar con Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sabe? Él estaba en la cárcel y no sabía qué iba a suceder cuando dijo en Filipenses 1:21, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo hacía Pablo para pensar así? Bueno, porque toda su vida giraba en torno del Señor, de su experiencia salvífica. Los creyentes no tienen necesidad de temer a la muerte. Por consiguiente, porque la Biblia asegura que la muerte no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. ¿Y qué pasa con amigos y familiares creyentes? Hermanos, si usted mira su propia muerte con una expectativa gozosa de estar en la presencia de Cristo, va a ser muy diferente su actitud cuando tenga que perder familiares o amigos o hermanos en la fe que son creyentes, ¿verdad? Va a ser muy diferente, porque en estos casos experimentaremos genuina aflicción, pero mezclada con gozo de que han ido a estar con el Señor y que un día estaremos con Él para glorificar a Dios. Ahora, y esto es bueno decirlo, no es malo expresar real aflicción por la pérdida de un ser querido que ha muerto. Tristeza por el sufrimiento y la adversidad que puede atravesar antes de su muerte. Nos dolemos y está bien. Dios nos ha dado esas emociones. A veces los creyentes piensan que es una demostración de falta de fe si se afligen profundamente por un hermano, una hermana creyente, un familiar que ha muerto. Pero la Biblia no respalda eso. Más bien la Biblia enseña lo contrario. Dice Hechos 8:2 que hombres piadosos hicieron gran llanto por Esteban cuando Esteban murió. Dice Juan 11:35 que Jesús lloró cuando murió Lázaro. No solo por la muerte de Lázaro, no solo por la incredulidad de las personas, sino porque el plan de Dios no era la muerte en un principio. ¿Sabe? Cuando David tuvo que llorar porque murió Saúl y Jonatán. No obstante, hermanos, la tristeza que sentimos claramente está mezclada con esperanza y con gozo. Recuerda el pasaje que leímos al comienzo. Pablo no les dice a los tesalonicenses que no deberían afligirse para nada respecto a sus seres queridos que han muerto. Él no dice eso. Lo que les dice es, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y eso nos lleva al otro grupo. Y es cuando mueren no creyentes. Ahí sí hay una tristeza que no va mezclada con el gozo de la seguridad de que ha ido con el Señor y que un día le veremos. Esa tristeza, especialmente respecto a los que han sido íntimos, gente cercana, familia cercana, es honda y real y muy profunda. Y ahora, hermanos, que nos ven, por más doloroso que haya sido, no es correcto dar alguna indicación para hacerles pensar que se fue al cielo. Por 2 cosas. Primero, porque eso no ayuda en nada genuinamente a la persona. La siguiente enseñanza veremos si se puede orar o no por muertos y otras cosas. Pero segundo, porque quita la posibilidad de lo que veamos ahora como es la muerte del creyente,
de ser un testimonio para aquellos que no conocen al Señor. Lo cierto del caso es que cada persona debería buscar con urgencia acercarse a Cristo, más cuando ve que alguien fallece. Así que debería ser el aliciente que nos quede, testificar a quienes tienen vida antes de que sea muy tarde. De tal manera que concluimos que la muerte es real, pero es muy diferente de la perspectiva del creyente. Y así finalizamos nuestra segunda enseñanza. Vimos qué es la muerte, una separación, que hay 3 tipos de muerte: física, espiritual y eterna. Luego presentamos 5 verdades bíblicas de la muerte: que el pecado es su causa, que es real, no es una ilusión, que no es natural, que nos lleva a dar cuentas y que es una transición de esta vida a la otra. Y también vimos para qué mueren los creyentes. La muerte no es un castigo para los creyentes. La muerte es el resultado de vivir en este mundo caído. Pero también la muerte es usada por Dios para completar nuestra santificación, para completar nuestra unión con Él y para ser un testimonio para creyentes y no creyentes. Hermanos, amigos que nos ven ahorita, estamos en un momento donde mucha gente muere visiblemente por un virus. Ahorita en mayo del 2020, mucha gente está muriendo por una pandemia. Pero la muerte es real de muchas formas. Actualmente mueren en promedio 155.520 personas por día. Es más, hoy, 10 de mayo del 2020, llevamos más de 20 millones de muertos solo en este año hasta esta fecha. Lo cierto es que la gente muere y muchos mueren sin Cristo. Así que yo espero que esta enseñanza te lleve a reflexionar de tu papel como creyente para hablar a otro de Cristo. Y si usted que nos está viendo, que ha llegado a esta enseñanza de alguna forma, yo quiero decirle algo. Si usted no tiene seguridad de qué es de su vida una vez que muera, o si usted dice, no, después que muero no hay nada, yo le invito a que reflexione sobre eso, por favor. Déjeme decirle, Cristo vino para darle vida, no física, esa ya usted la tiene, sino espiritual, para evitarle su muerte espiritual, para revivirla esa muerte espiritual y para evitar una muerte eterna. Y usted puede acceder a la vida eterna en el cielo a través de arrepentirse y creer el Evangelio. Por favor, no deje de ver esto sin pensar en eso. Si usted muriera, ¿qué pasaría de su vida? Usted me dice, yo estoy joven. Bueno, la gente no muere por llegar a cierta edad. Solo hay un requisito para morir físicamente y es estar vivo. Y si usted no está bien con Dios, si no tiene esa seguridad de lo que Cristo ha hecho, usted no va a poder honrar a Dios. Por favor, piense en su vida, piense en su eternidad. ¿Sabe? Si usted no está seguro y ocupa más información, escríbanos ahí, a través de la red social donde nos está viendo, de la página donde nos ve. Hoy puede ser el día aceptable de su salvación. Quiero que terminemos orando en este momento. Señor Padre, gracias por ser bueno y porque para siempre su misericordia. Te queremos pedir, Señor, de una manera muy especial que usted pueda glorificar su nombre, Señor, y exaltar todo lo que estamos, Señor, viendo ahorita. De tal manera que cuando pensemos en la muerte, como creyentes nos gocemos, dándonos cuenta que es algo necesario para que usted complete la santificación, para que usted complete, Señor, también nuestra unión con usted, Cristo, y para que usted pueda, Señor, de una manera muy especial, usarla para testimonio de otros. Dios bendito, te quiero pedir también por aquellos que nos ven, que no están seguros de su salvación, que no están seguros qué será su vida después de que mueran, que ahorita tienen dudas, para que usted pueda trabajar en sus corazones y para que puedan a través de su palabra darse cuenta de la necesidad de arrepentimiento y de creer en usted. Señor, gracias porque yo sé que usted a través de estos medios también obra. Sea exaltado y glorificado en todo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Si usted ha tenido la oportunidad de sentir en este momento que Dios tiene algo para su vida, si usted no conoce a Cristo, yo le invito a que nos escriba, por favor. Nos queremos gozar con usted. Que Dios me le bendiga grandemente. Ha sido un gusto compartir. En este momento quedaremos con un hermano que nos compartirá unos cuantos anuncios de nuestro EBB. Dios les bendiga.